O sea, si usted por casualidad quedara embarazada, usted es imposible que retenga un embarazo. Nunca va a pasar. Hola, hoy estamos en otro jueves de café y tenemos el honor de que nos acompaña la profe. Para mí siempre será la profe Marigen y le agradezco mucho por estar acá. Ella fue mi profe de algunos cursos en la universidad, de varios cursos en la universidad, y no solo es una muy buena profe, sino que es una gran persona y me dijo que sí a esta idea de venir a contarnos su historia y pues todo lo que tenga para compartir con nosotros. Entonces, bienvenida, profe, muchas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a vos, Amanda, por la invitación. La verdad es que cuando me invitaste me pareció como lindísima la iniciativa, y conociéndote también, que sos una persona a la que le tengo un gran cariño y que sé cómo sos, digo yo, no, esto tiene que ser algo bueno. Entonces, por supuesto que dije que sí. Te agradezco en el alma, de verdad. Muchas gracias por la invitación. Bueno, muchísimas gracias. Entonces, bueno, tomando en cuenta que estamos en el mes de agosto y el tema de las mamitas y demás, entonces, pues ese es el tema del que vamos a hablar hoy, y entonces, pues todo el espacio es suyo. Muchísimas gracias, Amanda. Pues sí, qué divertido ese tema, porque en realidad el 15 de agosto pues es una fecha que uno siempre está pensando, el Día de la Madre, ¿verdad? Aquí que la celebramos al revés de como el resto del mundo, pero la maternidad es un tema bastante amplio y bonito del cual se puede hablar. Cuando yo estaba pequeña, siempre creí que iba a ser mamá. O sea, no fue algo que me cuestioné mucho, ni que pensé como específicamente, porque yo creo que muchas de las cosas que uno piensa sobre la maternidad tienen que ver con lo que vio cuando creció, ¿verdad? En la familia y todo. Nosotros somos una familia de 5 hermanos, entonces, y mi mamá como que siempre trató el tema con mucha naturalidad, en el sentido de que siempre nos dijo como, ay sí, qué bonitos los chiquitos, y ella fue una mamá que tuvo muchos hijos muy rápido, o sea, tuvo 4 hijos en 3 años y 11 meses. Wow. Nosotros los primeros 4 nacimos muy rápido, y siempre se habló como con mucha tranquilidad de esos temas, en el sentido de que, no, como, no, todo bien, van a nacer los chiquitos bien. Normal. Normal. Fácil. Súper tranquilo. Y yo siempre creí eso, ¿verdad? De hecho, a mí me parecía muy raro cuando la gente, o sea, yo pensaba, qué raro la gente que tiene que estar acostada, si un embarazo es algo normal y todo va a salir bien. Y entonces yo todo el tiempo pensé eso. Entonces, yo tuve mi novio de 4 años, nos casamos y después hicimos la casa, gracias a Dios, y todo bien. Entonces, lo que seguía en el guión era tener hijos. En la lista. De todo, como íbamos haciendo la lista, seguía tener hijos. Ok. Entonces, todo bien. Ya empezamos como a pedir, como dicen, ¿verdad? Y nada, yo no quedaba embarazada, y pasaba el tiempo y nada. Y yo, pero qué raro, no es que eso era como algo tan sencillo y tan fácil y que todo iba a salir bien. Entonces, fui donde un doctor a ver si había algún problema y como que todo estaba bien. Entonces resultó que quedé embarazada y yo, qué éxito, perfecto, ya estaba súper feliz, no lo podía creer, estábamos súper ilusionados. De hecho, tengo una imagen en la mente que no se me olvida, que fue cuando yo, fui a hacer el examen de sangre para ver si era cierto, ¿verdad? Porque uno se hace como esas pruebas caseras y a veces piensa que no pueden ser tal vez 100% certeras. Sí, sí. Y entonces me hice el examen de sangre y tengo la imagen de tener a mi esposo conmigo en el garaje, porque era cuando llegaba que yo le dije que sí era cierto, y fue una ilusión y nos pusimos a llorar de la felicidad y bueno, una cosa así increíble. Y me compré un libro, ¿verdad? Empecé a comprar cosas de literatura y a informarme y a contarle a todo el mundo qué iban a hacer y que bueno, una emoción grandísima. Y entonces, uno ve la fecha de probable parto y toda la cosa, entonces uno ya hace planes, mira que para tal mes y todo lo que empieza con eso. Pues todo iba bien, y con también la gran ilusión que mi hermana estaba embarazada al mismo momento.
Entonces Ah, nosotros, qué chiva, van a ser primos o primas y van a estar felices y todo va a salir bien, qué tuanis, ¿verdad? Yo pensaba así. Y bueno, todo bien. Un domingo en la noche yo me empecé a sentir mal. Yo me empecé a sentir mal. Y recuerdo así como muy claramente, suena raro tal vez, pero fue lo que me pasó, fue lo que yo viví. Yo sentí como realmente como la voz de Dios que me decía, los niños que nacen en esta época son los que yo quiero que nazcan. Entonces, cuando oí esa voz, lo que pensé fue, ah, qué dicha, eso es una señal de que todo va a estar bien. Eso fue domingo y en la madrugada del lunes empecé a sangrar. Empecé a sangrar. Entonces, de ahí yo me puse obviamente súper nerviosa porque nunca había lo que les decía antes, o sea, no había tenido la experiencia de que podía pasar algo malo en un embarazo, sino que toda la vida había pensado como, ah, todo bien, uno nada más quiere tener un chiquito, lo tiene y ya se acabó el problema. Bueno, la cosa es que empecé a sangrar y era muy temprano en la madrugada del lunes, entonces a mí me daba congoja como llamar al médico tan temprano, lo que fuera. Y entonces dejamos como recados en el celular del doctor, como ya más tarde, digamos que era como las 6 de la mañana, y después al rato ya nos devolvieron la llamada para darnos una cita para ir y yo seguía sangrando. Y me acuerdo que fui donde el médico, fui a la oficina y de ahí creo que uno está muy sensible, ¿verdad? Porque sobre todo de ahí es una cosa completamente inesperada y fuimos a la oficina y yo, dice, ya me van a atender, porque me dio la cita, ni me acuerdo para qué horas, y yo estaba ahí puntualmente, y llegó la secretaria y dice, ah, no, todavía no le toca a usted, hay 3 adelante suyo y usted no es la única que está sangrando. Y lo dijo así como en el consultorio a todo volumen, y yo por sentí como que me iba Dios. a morir, y yo Ujú. nada más recuerdo que le dije a mi esposo, le digo, Juan Carlos, vámonos. Y Juan Carlos se quedó como, ¿qué le pasa? ¿Está loco? Y yo, no, vámonos, no soporto, no puedo estar aquí, necesito irme. Ujú, ujú. Y entonces la cuestión fue que, no, imagínate, irse era empezar a buscar otro médico, o sea, ver cuál Ver doctor me podía todo. atender. O sea, yo nada más le dije, yo no me voy a quedar aquí, no, chao. Y él como, ¿qué hacemos? Y yo, no, nada, vamos a buscar. Y entonces ahí mismo, en el mismo hospital, nos recomendaron otro médico y fuimos. Y bueno, la cosa es que me hicieron un ultrasonido y sí, estaba mal, iba a ser una pérdida Ujú, y tuve la pérdida, ¿verdad? O sea, fue lo que se llama un aborto espontáneo. ujú, Y entonces, lo que pasa es que la experiencia de pasar por eso, creo que solamente la persona que la experimenta ujú. puede saber qué es lo que se siente. Uno en ese momento piensa que se acabó el mundo. Yo pienso que también las hormonas deben estar como un chop suey ahí, ¿verdad? O sea, uno está con las hormonas totalmente locas. Y, y es que cuando hay una pérdida, no es solo el hecho físico de que tuviste una pérdida, sino que es una pérdida que Ujú. implica perder la esperanza. Creo que eso Wow. es lo que pasa. O sea, es como la ilusión, lo que habíamos construido, se nos va en un segundo. Y Ujú, entonces es como que uno piensa, como de yo no sé, porque el ser humano muchas veces tiende a pensar lo peor, ¿verdad? Y yo decía, pero entonces, ¿qué significa eso? Si yo anoche había oído una voz muy clara que me decía que iban a ser las personas que tenían que estar. Entonces, ¿esto es un mal chiste o qué es lo que está pasando? ujú, Y de ahí fue muy difícil, o sea, fue muy duro ese momento y ese día, además de que fue físicamente doloroso, o sea, era mm, como, las mujeres saben que cuando uno tiene como un sangrado muy fuerte de regla o algo así, duele ujú. mucho y ahí me dolió mucho, o sea, era Wow. físicamente súper doloroso. Y hay otra cosa que pasa adicionalmente, como nosotros habíamos contado, como a toda la gente, todo el mundo tiende a culpar a la mujer. Todo el mundo empieza. Usted, quién sabe qué hizo, quién sabe qué Ujú, levantó, quién sabe dónde andaba, quién sabe, o sea, los mensajes que recibía era como, ay, qué tristeza, pero ay, quién sabe qué fue lo que hiciste mal. Sí, ujú. básicamente como, ay, madre, te lo mereces De porque hiciste algo. señalamiento. Ujú, Sí, ujú. como, y eso también es muy pesado, ¿verdad? Sobre todo en Claro. un momento que uno está muy sensible porque tenía como toda la ilusión y de repente se desapareció. Ujú, Entonces, es muy interesante eso, ¿verdad? Porque eso
como que lo que te estaba diciendo antes, te rompe como las expectativas. Vos Ujú, pensabas como todo el condicionamiento familiar que te decía, ah, no, eso, todos los embarazos son súper fáciles y súper sencillos y todo va a salir bien, y de ujú. repente la experiencia es totalmente diferente. Diferente. Ujú. Entonces es complicado. Y además de eso, mi hermana seguía embarazada. Ay, Dios. Entonces, Ay, no entonces me puedo fue imaginar. muy difícil porque de todo, y era una gran ilusión, y yo amo a mi sobrina, o sea, la amo siempre, la he amado toda la vida, pero entonces era muy fuerte porque era como la gente, entonces como que toda la atención estaba en, ay, qué lindo el bebé, y yo nada más pensaba, iba a nacer en el mismo tiempo, era muy poquito lo que se llevaba, iban a tener, o sea, todo, entonces fue así como que todos los sueños se cayeron en un solo momento. Ujú. ¿Cuál sería, entonces, bueno, viendo que la experiencia que usted vivió respecto a las personas alrededor, pensándolo yo, cómo podría uno apoyar, digamos, a la persona cercana que acaba de tener un Una tema como pérdida. este, una pérdida? O sea, ¿qué es lo que, cómo podemos ayudarles, verdad? Obviamente ya sabemos que jamás señalando a la persona, ¿verdad? Eso es algo que pues, ¿verdad? Pero además de eso, ¿qué tanto? Porque a veces uno no sabe qué tanto acercarse, qué tanto preguntar, o mejor no preguntar, o mejor alejarse, ¿verdad? O qué. Yo sé que también todas las personas son diferentes y eso va a depender también mucho de la personalidad, pero ustedes desde esa experiencia, ¿qué nos podría recomendar? Es una excelente pregunta, Amanda. Creo que esto fue un duelo, y como en cualquier proceso de duelo, lo más importante es acompañar a la persona. O sea, eso significa nada más, por ejemplo, si yo tuviera que hacerlo, lo que haría es, Amanda, siento mucho lo que pasó, estoy aquí para lo que necesites. Creo que eso es bastante suficiente, porque cada persona lo va a vivir diferente, ¿verdad? Porque también he hablado de esto con varias personas, y después de mi experiencia, que cualquier experiencia que tenés te va a servir como una base para poder tal vez ayudar a otras personas, o por lo menos tener un poco más de empatía porque pasaste algo similar. Eh, lo he hecho con otras personas que me han contado cosas tan personales como esta. Entonces lo que pienso es eso, o sea, yo creo que sí, que en un duelo es muy importante que la persona se sienta acompañada. En ese momento también me pasó otra cosa muy curiosa, y fue que había gente que quería hablar conmigo. O sea, creo que fue un error, y eso es otra cosa que ya les voy a decir, como decirle a tantas personas de una vez, que es lógico. Y usted quiere que el mundo se entere porque quieres que compartan tu alegría. Pero también la devolución a veces es un poco diferente de lo que uno pensaba, porque tengo el caso de una persona que se enojó conmigo porque yo no quise hablar, porque era una persona que iba a hablar llorando y diciéndome que qué desgracia la que me ha pasado. Y en ese momento yo lo único que quería era, yo nada más dije, a mi esposo le dije, ok, necesito tiempo, necesito un día para tranquilizarme. Ujú. Fue lo que pedí, un día. Nada más quiero hablar con algunas personas específicas y quiero un día para tranquilizarme, y ya yo estaba sintiendo como suficiente dolor como para Ujú. que otras personas quisieran. Y yo sé que es desde una muy buena intención, porque eso no lo dudo para nada, pero creo que hay que, en ese sentido, decir que se acompaña y respetar el criterio de la persona. O sea, la persona te va a contar tanto como la persona quiera, y también la persona que quiere dar acompañamiento tiene que entender eso, ¿verdad? Que si es acompañar, es exactamente eso. Es como, mira, si necesito apoyo, yo te lo voy a decir, y si no, también te lo voy a decir. Y espero que vos estés en la posición de entenderme. ¿Entendés? Es un Ujú. poco eso, ¿verdad? Como que sea de las dos partes, ¿verdad? Igual, eh, yo no quisiera en un momento de dolor decir algo grosero a una persona que tiene toda la intención de ayudarme, ¿verdad? Pero entonces yo creo que es eso, el acompañamiento es escuchar, y, y nada más estar ahí, y la persona sabe que puede contar con vos en el momento que necesite algo. Ujú. Yo creo Sí, que sería es. entonces como escuchar y respetar también, ¿verdad? Que eso fuera Sí, sí, sí. el Y espacio. como te digo, es muy lindo. Y lo que vos decís, o sea, yo sí creo que es importante que la persona hable. Por Ujú. ejemplo, cuando alguien se muere, o sea, yo prefiero decirle, aquí estoy,
porque cuando hay un duelo a veces la gente desaparece también. O sea, de repente no hay nadie a la par y uno dice, estoy completamente solo, y eso no es, sino es estar y decir, ok, estoy aquí, lo que necesites, sabes que contás conmigo, eso es increíble. Okay. Pero en la medida que se vaya como negociando. Creo. Entiendo. Fíjate que entonces, después de eso, como te digo, era era algo que no estaba en el guión, como digo, ¿verdad? O sea, no te esperabas que pasara eso. Entonces yo me sentí súper ansiosa después de eso. Y de ahí, acordate que ya había perdido a mi ginecólogo porque ya me había enojado. Entonces, eso era otra cosa, porque yo creo que eso también es importante cuando uno está en un proceso de tener un hijo o querer un hijo, si es de esa forma que llega un bebé. Entonces es importante asesorarse con una persona de confianza. O sea, que vos tengas la confianza para decirle y que tengan empatía, ¿verdad? La persona profesional en salud que te va a acompañar, que tenga empatía. Entonces ahí empezó otro asunto, ¿verdad? Que era buscar un ginecólogo que fuera afín a lo que nosotros pensábamos y con alguien que pudiéramos conversar. Entonces empecé y me recomendaron, a mí siempre me ha gustado mucho las cosas naturales y todo lo que es de hierbas y toda la cuestión natural, ¿verdad? Trato de no meter mucho químico en mi cuerpo en la medida de lo posible. Y entonces nos recomendaron a un ginecólogo que fue un doctor que era también como naturalista y me dio ahí como un tratamiento, ni me acuerdo de qué, y me lo tomé. Entonces me dice, dentro de un mes o no sé cuánto, venga la cita. Ni me acuerdo cuántos meses habían pasado, pero ya había pasado cierto tiempo, ¿verdad? Porque después de una pérdida hay que tener un tiempo de recuperación del cuerpo y son varios meses o el tiempo que se considere prudencial. Entonces ya me hice unos exámenes que me mandó, me tomé el tratamiento y a la hora de ir a la siguiente cita, yo estaba embarazada otra vez. Entonces, de ahí, claro, yo estaba súper emocionada y todo, pero yo no le dije al doctor que estaba embarazada. Entonces me fui para la cita. Cuando llegué con los resultados de los exámenes, de las hormonas y todo, me dice, vea muchacha, con este resultado, cualquier embarazo es completamente inviable. O sea, si usted por casualidad quedara embarazada, usted es imposible que retenga un embarazo. Nunca va a pasar. Y si queda por aquellas cosas del destino embarazada, va a ser una pérdida inminente otra vez. Como un paréntesis, cuando vayan a una cita, es mejor que vayan acompañadas. Porque yo fui sola, porque por alguna razón ese día mi esposo nada más como me dejó en la puerta del consultorio, se tuvo que ir para algo, una emergencia de trabajo, porque por el trabajo de él, acá rato hay emergencias. Entonces pasó, entonces yo estaba sola, a pie, en medio de un consultorio con un médico que me decía, eso no va a pasar, usted le va a ir pésimo, y obviamente como súper sensible que seguía estando con el tema de bebés, me puse a llorar y me dice el doctor, ¿por qué está llorando? Y yo, sí, porque estoy embarazada, y me dice, váyase de inmediato a hacer un ultrasonido porque tenemos que ver si existe alguna posibilidad de salvar a ese bebé. Wow. Entonces yo me fui soplada, bajé las gradas, me acuerdo que era como un segundo piso y me fui corriendo. Me dijo, vaya a tal lugar y hágase el ultrasonido ahí inmediatamente. Entonces ya me fui para ese lugar y me hicieron el ultrasonido y tuve como unos sangrados y yo estaba otra vez súper triste y súper estresada y todo por pensar en eso. En ese momento, como habíamos tenido la experiencia de contarle como a todo el mundo lo del embarazo, entonces no le contamos a nadie. Hicimos como un pacto de que mi esposo y yo, ¿verdad? Que íbamos a contar un embarazo, pero hasta que fuera como un tiempo prudencial, unos 3 meses o yo no sé cuánto. Entonces así lo hicimos. La cuestión es que ya fui y el doctor también con el comité de aliento en cero, ¿verdad? Porque me decía que no, que era imposible, que estuviera preparada porque iba a ser otra pérdida. Entonces yo me angustié mucho y de ahí ya yo estaba básicamente hecha la idea que otra vez iba a pasar por una pérdida. Y él, cuando hablé con él del embarazo, él me dijo, eso sí, yo la puedo atender si usted tiene un embarazo y ver si lo sacamos adelante, pero yo no puedo estar con usted en el parto porque yo no atiendo partos. Y yo como, ok, no me sirve porque yo quiero el médico que me acompañe, que esté conmigo en el parto. Entonces, ahí fue todo un proceso otra vez de búsqueda de alguien.
hasta que ahí, gracias infinitas a Dios, llegué donde un médico buenísimo, un doctor de mucha experiencia, de mucha trayectoria, que había atendido muchos partos, pero igual, digamos, otra vez, antes de eso, tuve que pasar otra vez por otros médicos que todos me decían lo mismo. Me dice, no, usted tiene en el útero tiene un mioma, que eso va a crecer al mismo tiempo que crezca su embarazo si es que sigue, y nunca va a poder tener un parto natural porque el mioma va a crecer tan grande como su bebé, y es como tener una puerta en la entrada de la casa. Otro que me hizo un ultrasonido me dijo, usted tiene placenta previa y entonces usted no puede tener un parto natural. Bueno, todo lo que recibí en el momento, desde que empecé mi embarazo hasta no sé cuántos meses después, fueron noticias como de no va a pasar nunca. Y llegué donde este médico maravilloso, que fue una persona que me dio una gran tranquilidad y mucha paz, porque él sí estaba como en la misma onda, digamos, de pensar que todo era normal, y más bien me tranquilizó y me dijo, no, mijita, así me decía, no, mijita, no se preocupe, vamos aquí. Ya se acercó la fecha, o sea, mi embarazo continuó con algunas restricciones, digamos, algunas indicaciones para que se mantuviera bien. Tuve que guardar reposo en algunos momentos y tuve que hacer algunos cambios, y todo fue funcionando bien. Cuando ya estaba como cerca de la fecha de término, me hicieron un ultrasonido de control y resulta que me dijo el doctor que la chiquita tenía 2 circulares en el cuello. 2 circulares es que el cordón umbilical se le había enrollado en el cuello. Entonces, que en un parto natural se ahorcaba a la chiquita, ¿verdad? Porque era una chiquita. Que después de todo lo que pasó, gracias a Dios, no solamente tuve un parto natural, sino que tuve a mi hija, tuve un parto un poquito largo, pero gracias a Dios mi hija nació sin ningún tipo de complicación, nació sin ningún cordón en el cuello ni nada. Entonces, yo lo que creo es que pensar en que lo que vaya sucediendo va a suceder. O sea, como dejar que fluya un poco el tiempo. Uno cuando tiene una pérdida piensa que ya es el fin del mundo, que no va a pasar nada. Y de hecho este médico me dijo también unas palabras, mi doctor, que hasta la fecha es mi ginecólogo y que yo lo amo. Él me dijo palabras muy sabias y muy sabias y como muy correctas en el momento que tenía que ser. O sea, por la experiencia que él tenía, él me dice, vea, las mujeres de hoy en día creen que cualquier embarazo que tengan va a ser un embarazo exitoso, y no es así. En la historia, sin importar de dónde provenga la mujer, ni cuál sea la edad, ni nada, hay estadísticas que dicen que 1 de cada 3 en primeros embarazos es una pérdida, que a veces dicen que es como un ensayo del cuerpo, como para probar que todo está bien, y ya después hay menos incidencia de pérdidas en embarazos posteriores. Entonces, esas palabras como que me hicieron entrar en cuenta de que, claro, era un proceso natural. O sea, a veces se nos olvida que no todo lo que nosotros pensamos va a pasar como lo pensamos, es lo que te digo. Entonces Yo tuve una amiga que tuvo una pérdida también, bueno, ya tiene una chiquita también, pero yo me acuerdo que ella en ese momento lo que me decía cuando volvió a quedar embarazada, que le pasó algo parecido porque todavía no era como el tiempo que el doctor le había dado y demás, y ella lo que tenía era mucho miedo, ¿verdad? Ella lo que me dice es que estoy asustada, a mí me da mucho miedo, ¿verdad? Y yo no sé, yo no quiero que esto me vuelva a pasar. Y era, ¿verdad? Casi que hubo una temporada, los primeros meses, que era hablar, ¿verdad? De tranquila, porque también uno le puedo asegurar que todo va a estar bien, en realidad, pues no, de cómo lo manejamos, ¿verdad? Cómo manejamos nosotros las emociones, o cuáles son esas herramientas. No sé si usted tuvo algunas cosas específicas o cómo, solamente de el acompañamiento y agarrado de Dios, ¿verdad? Básicamente. yo en ese momento de la pérdida creo que salí mucho sola, lo cual no me parece algo que se recomiende hacer. O sea, yo creo que es muy importante, y sobre todo ahora que hay tanto estudio y todo eso, creo que el acompañamiento de una persona profesional es indispensable para manejo de duelo. O sea, a ver de qué manera se puede hacer, porque los duelos hay que trabajarlos. O sea, los duelos tienen un principio y deben tener un fin, porque hay muchas cosas que no se resuelven cuando tienen que resolverse y se hacen problemas muy grandes después.
Yo pienso que en mi caso, y gracias a Dios, ya eso fue prueba superada, pasó hace mucho tiempo, pero sí creo que siempre es recomendable el acompañamiento de una persona especialista, ¿verdad? Y, o alguien que te ayude a elaborar el duelo. Yo creo que eso es indispensable. Bueno, y ahora la profe tiene 2 hermosas hijas, ¿verdad? Dios. Que yo las conocí chiquititas cuando hacíamos tours en la U a tomar fotos, y ahora ya grandes también la mayor, que nos ha ayudado también en unos proyectos para jóvenes y bueno, 2 chicas hermosas que me dijo que cumplió la mayor años hace poquito, ¿verdad? Y acaba de cumplir años. Entonces, bueno, también, bueno, muchísimas gracias por compartir esto tan íntimo realmente, pero sé que conozco y sé que también muchas personas lo están pasando, lo han pasado o pues puede ser que suceda adelante. Entonces, muchas gracias por compartir y abrir tanto su corazón y también enseñarnos, ¿verdad? También a nosotros que aún tal vez no tenemos hijos y va a ser una experiencia totalmente nueva, ¿verdad? Cuando venga. Entonces, muchas gracias, de verdad que sí. No sé si hay algo más con lo que quiera cerrar. Sí, bueno, aparte de agradecerte y felicitarte por este proyecto que me parece una maravilla, o sea, yo creo que aún mediante las tecnologías tenemos la posibilidad de conectarnos, ¿verdad? Y producir contenido de interés a nivel personal, creo que es muy valioso y muy importante en esta época. Y tal vez lo que quería decir al final es que no hay que darse por vencido y tampoco hay que renunciar a la maternidad, en el sentido de que obviamente es una decisión y ahora se habla mucho sobre la maternidad y hay mucha gente que tiene mucha resistencia y que prefieren adoptar un perro o un gatito. Y si bien es cierto, la maternidad es un asunto que hay que pensar y hay que prepararse para eso, creo que no hay que renunciar a eso, o sea, igual los hijos siguen siendo una gran bendición y un regalo y bueno, es otra opción que se tiene que valorar y creo que nos llena también de muchísimas satisfacciones. Y muchas gracias y feliz Día de la Madre, entonces, profe, también. Gracias, muchas gracias por invitarme a tomar cafecito. Muchas gracias, salud.